El presente documento es una adaptación de las recomendaciones del Grupo de Trabajo Internacional en Mejores Prácticas para los procedimientos maxilofaciales durante la pandemia del COVID-19. Este fue presentado por la Sociedad Internacional AO en su división de cirugía maxilofacial el 26 de marzo de 2020. Los procedimientos que involucran la región de la mucosa naso-oroendotraqueal tienen alto riesgo para el personal médico por la aerosolización del COVID-19. Todo paciente asintomático puede estar infectado. Se debe utilizar elementos de protección personal adecuados como mascarillas N95 más careta completa. Y en casos oncológicos se deben extremar aún más el uso de elementos de protección personal. La pandemia del COVID-19 ha impactado en la práctica segura de la cirugía maxilofacial. Se recopiló información y experiencia de profesionales de todo el mundo y se adaptaron recomendaciones de la AO maxilofacial definiendo pautas de prácticas seguras. Se sabe de la alta concentración del virus en vías respiratorias superiores en comparación con el tracto respiratorio inferior. Las partículas virales se aerosolizan y permanecen en el aire durante al menos 3 horas. Con base en la experiencia de Wuhan y en Italia, la máscara N95 no fue suficiente para controlar la propagación del virus y no fue hasta que se introdujeron los respiradores purificadores de aire motorizados que se pudo controlar la transmisión entre el personal de salud. Todos los procedimientos selectivos deben cancelarse y ser reprogramados. Los procedimientos se limitan a aquellos que requieren intervención urgente. El uso de las mascarillas N95 con careta o los respiradores purificadores de aire motorizados deben considerarse siempre en los procedimientos urgentes. Los procedimientos se limitan al manejo urgente de la vía aérea, la epistaxis, fracturas faciales que requieran materiales de osteosíntesis y el manejo oncológico en casos en los cuales el retraso podría afectar el resultado final del paciente. Se debe suponer que todos los pacientes están infectados, a menos que tengan 2 pruebas COVID-19 negativas separadas por al menos 24 horas. Las pruebas de asintomáticos no son posibles y en algunos pacientes con trauma no podrán proporcionar antecedentes. Se debe limitar el contacto con mayores de 60 años con comorbilidades múltiples. Todo el equipo debe ser lo más limitado posible dentro del quirófano. Los elementos de protección personal recomendados incluyen la mascarilla N95 más protector facial, el uso de doble guante, bata antifluido, gorro desechable, polainas desechables, así como el uniforme quirúrgico utilizado se cambia inmediatamente después de terminado el procedimiento. En el ámbito del anestesiólogo, para el manejo de la vía aérea es indispensable la utilización de la caja de Taiwán. La intubación debe ser realizada por el miembro más experimentado del equipo. Se deben evitar múltiples intentos y se debe limitar la cantidad de ventilación prolongada con el dispositivo bolsa mascarilla. Se debe succionar lo mínimamente necesario para mitigar la aerosolización. El equipo quirúrgico debe estar fuera del quirófano durante 20 minutos después de realizada la intubación. Después de ese tiempo, el equipo debe ingresar con los elementos de protección personal apropiados. Todo el personal innecesario debe estar fuera para la extubación del paciente y se debe colocar una máscara de oxígeno después de retirar el tubo. Si por alguna razón para el manejo de la vía aérea lo que se va a realizar es una traqueostomía, esa tendrá las mismas indicaciones que la intubación orotraqueal o nasotraqueal. Para el manejo del tercio inferior, considerar la reducción cerrada con tornillos autoperforantes para la fijación intermaxilar. Se debe preferir el bisturí sobre la cauterización monopolar para hacer incisiones en la mucosa. La cauterización bipolar
para hemostasia con potencia más baja es recomendada y los tornillos autoperforantes para la fijación de tornillos monocorticales. Cuando se requiera perforación, limite o elimine la irrigación con agua. Si se requiere taladrar, considere un taladro que use bajas revoluciones y preferiblemente con baterías. Si se requiere reducción abierta y fijación interna, considere la colocación de tornillos de fijación intermaxilar y abordaje transcutáneo en lugar de un abordaje intraoral. Considere los osteótomos en lugar de las sierras. Pasando al tercio medio, la reducción cerrada solo es considerada si la fractura es estable después de la reducción inicial. Se recomienda el uso del tornillo de Carroll-Girard para la reducción del complejo malar. En las fracturas del complejo malar, la fijación en 2 puntos es suficiente para la estabilización. Se recomienda utilizar bisturí sobre cauterio monopolar para incisiones de la mucosa, evitar la succión y la irrigación repetida. Cauterización bipolar es recomendada para la hemostasia. Los tornillos autoperforantes son preferibles. Si se requiere osteotomía, es mejor usar un osteótomo en lugar de una sierra mecánica. Pasando al tercio superior facial, se debe considerar diferir fracturas frontales no funcionales del hueso o del seno frontal. Los procedimientos endoscópicos endonasales y la instrumentación asociada conlleva a un riesgo muy alto de generación de aerosol y deben evitarse si es posible. Al realizar una obliteración o cranealización del seno frontal, considerar realizar la remoción de la mucosa con una cureta y no usar equipos eléctricos. Se debe evitar la succión y la irrigación repetidas. Se recomienda la cauterización bipolar para la hemostasia en la configuración de potencia más baja. Se recomienda el uso de tornillos autoperforantes según preferencia y si es necesario hacer una osteotomía, es mejor considerar un osteótomo en lugar de una sierra eléctrica. Con respecto a la atención oncológica, si la terapia no quirúrgica es equivalente a una cirugía más radioterapia, se recomienda la terapia no quirúrgica en casos en los que se espera un peor resultado si la cirugía se retrasa más de 6 semanas con compromiso inminente de la vía aérea, cáncer de tiroides papilar con enfermedad inminente de gran compromiso y crecimiento rápido, cáncer de glándulas salivares progresivo o de alto grado. También se recomienda la terapia no quirúrgica en melanomas que se encuentren en estadios T3 o T4, carcinoma escamocelular cutáneo progresivo rápido con enfermedad regional, cirugía de rescate para enfermedad recurrente o persistente y malignidad sinunasal de alto grado sin opciones no quirúrgicas que sean igualmente eficaces.